Hoy vamos a aprender sobre la anatomía y fisiología del sistema nervioso. Para esto vamos a hablar de cómo se organiza. Para el estudio del sistema nervioso se organiza en dos partes. Uno que se llama sistema nervioso periférico y otro que se llama el sistema nervioso central. Cuando nos referimos al sistema nervioso central, incluye solo la parte del cerebro y lo que constituye la médula espinal. En cambio, el sistema nervioso periférico es lo que está rodeando a todo el resto del cuerpo, porque constituye a los ganglios, que son asociaciones de células, y en este caso a todos los nervios. El sistema nervioso periférico, como está rodeando a todo el cuerpo, se divide a su vez en dos partes. En uno denominado autónomo, que también se conoce como involuntario, y en otro que se llama somático o voluntario. El involuntario se subdivide una vez más en simpático y parasimpático. Ahora, si nosotros analizamos las funciones del sistema simpático y parasimpático, son antagónicas, lo que significa que son contrarias. Si el sistema simpático dilata las pupilas, el sistema parasimpático las va a contraer. Y así sucesivamente. Siempre tienen una función antagónica. Entonces, recapitulando, nuestro sistema nervioso para su estudio se divide en dos partes principales, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central tiene el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico se divide en dos partes, ¿no? Una que es sensorial y otra que es motora. En este caso está compuesta por ganglios y nervios y como habíamos visto, tenemos una parte que es voluntaria y otra involuntaria y que la involuntaria se subdivide a su vez en simpático y parasimpático. Bien, ahora, ¿cómo funciona en sí el sistema nervioso? Cuando hablamos del sistema nervioso tenemos que tomar en cuenta a los cinco sentidos porque en este caso son los que ayudan al sistema nervioso periférico a través de nervios sensoriales y nervios motores a transmitir la información. Entonces, los nervios que se llaman sensoriales son los que ingresan la información desde el sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central. Y los nervios motores son los que más bien del sistema nervioso central van a transferir la información al sistema nervioso periférico. Ahora, una vez entendido esto, tenemos que tomar en cuenta que para el funcionamiento o la fisiología del sistema nervioso tenemos tres partes. Una entrada sensorial en la cual ingresan a actuar los cinco sentidos, una integración en la cual está encabezado el sistema nervioso central y una respuesta motora. Entonces, ¿qué es un sentido en sí? Nosotros vamos a entender a un sentido como una estructura que va a detectar un cambio y este cambio también se conoce con el nombre de estímulo. Entonces, esta estructura detecta un cambio y envía esa información mediante señales al cerebro para que sea recibida e interpretada. Los estímulos son meros receptores de información, no la interpretan. Por eso están conectados al sistema nervioso que contiene al cerebro para interpretar esa información. Ahora, ¿cómo es que estos sentidos envían la información? A través de receptores. Tenemos receptores especiales. Se llaman receptores sensoriales y son células especializadas que se encuentran en contacto con nuestras neuronas, que son parte del sistema nervioso y que van a responder a estímulos específicos. Entonces, cuando hablamos de receptores sensoriales, tenemos 5 tipos de receptores sensoriales, los que vienen a ser los termorreceptores, quimiorreceptores, fotorreceptores, mecanorreceptores y nociceptores. Cada uno de estos tiene un tipo de información que detecta. Los fotorreceptores, por ejemplo, que se encuentran en el sentido de la visión, se encargan de detectar los cambios de luz. Los quimiorreceptores se encargan de detectar un cambio en las sustancias químicas, como por ejemplo en el gusto, detectan las sustancias que se disuelven en nuestra saliva. En cambio, los termorreceptores van a detectar los cambios de temperatura. Los mecanorreceptores van a detectar los cambios de presión. Estos cambios de presión se pueden ver diferente dependiendo en qué sentido estén. Por ejemplo, en el oído un cambio de presión se va a interpretar como sonidos, como balance, como equilibrio. En cambio, en el tacto va a ser como
cuando alguien te aprieta o te pellizca, o incluso una sensación agradable como una caricia y un abrazo, que ejerce un tipo de presión sobre estos receptores y son capaces de detectarlos. En cambio, los nociceptores se encargan de percibir las sensaciones que nos producen algún tipo de dolor. Todo ser vivo tiene algún tipo de percepción, pero no todo ser vivo tiene un sistema nervioso central ni periférico, un sistema nervioso en sí. Lo que pueden tener son diferentes tipos de receptores, tanto invertebrados como vertebrados, como vemos acá, que son organismos más complejos, sí tienen estas percepciones. Pero volviendo al sistema nervioso humano, lo que sucede es que cuando nosotros estamos, por ejemplo, en contacto con algo que nos está quemando, como el contacto al fuego con una vela, en este caso, los termorreceptores que se encuentran en el sentido del tacto van a enviar esa información mediante los nervios sensoriales conducidos hasta la médula espinal que va a llegar hasta el cerebro, donde se va a interpretar que estamos sufriendo un tipo de daño, ¿verdad? Entonces, en este caso, termorreceptores y nociceptores van a actuar en conjunto para detectar esto y van a enviar una señal desde el cerebro, un mensaje que va a decir que se activen los nervios motores que activan a diferentes órganos para que nosotros retiremos, en este caso, la mano de este estímulo que nos está provocando dolor. Al ser un estímulo nocivo, nos está provocando un tipo de dolor, pero los estímulos no necesariamente son nocivos. Existen estímulos que son positivos en este caso, como un apretón de manos, ¿verdad? Y en este caso, nuestro cerebro lo va a interpretar como que devolvamos el apretón. Bien, entonces, básicamente, los receptores sensoriales que se encuentran en nuestros 5 sentidos pueden transmitir 4 tipos de información respecto al estímulo que están percibiendo. La modalidad o la naturaleza de la sensación es táctil, es visual, que está produciendo este estímulo. La ubicación, en qué parte se está produciendo este cambio. La intensidad y la duración. Bien, tomando en cuenta esto, una situación hipotética es nos encontramos al lado de una persona que empieza a toser sin cubrirse la boca y que claramente está enferma. Esta situación provoca en nosotros una entrada sensorial y una integración. Cuando nosotros vemos eso, notamos que está enfermo y nuestra respuesta motora podría ser alejarnos, taparnos, cubrirnos de alguna forma. ¿Por qué? Porque en este caso queremos evitar contagiarnos. Entonces, ¿cómo funciona el sistema nervioso en sí? Habíamos hablado de que tiene 2 partes principales. A mí me gusta pensar como si el sistema nervioso central fuera la realeza y el sistema nervioso periférico fueran todos los guardias de seguridad. Ninguno es más importante que otro en sí, sino que tienen diferentes funciones y se complementan. Uno no podría sobrevivir sin el otro. Bien, recordemos también nuevamente que los tipos de receptores sensoriales están ubicados en los diferentes sentidos y que estos receptores sensoriales ayudan a nuestros sentidos a transmitir la información con la que trabaja el sistema nervioso central. Bien, por eso están ubicados a lo largo de nuestro cuerpo. Ya habíamos visto cómo funciona entonces nuestro sistema nervioso. ¿A través de qué mecanismos, pero se transmite esta información? Porque los receptores sensoriales hacen eso, recibir información del estímulo, a través de neuronas y células gliales. Las neuronas y las células gliales son las 2 células que pertenecen al sistema nervioso. Las neuronas se encargan de transmitir la información de un lugar a otro. En cambio, las células gliales se encargan de la protección. Entonces, cuando nosotros vemos la anatomía de una neurona, podemos ver que es una célula nerviosa que tiene ramificaciones. La parte de su cuerpo se llama soma, tiene una especie de cola que se denomina axón y tiene ramificaciones que se denominan dendritas, pero además están cubiertas por una vaina de mielina. En este caso, la vaina de mielina funciona como un tipo de protección. Como tenemos que pensar que nuestro sistema nervioso funciona con electricidad, en realidad, cada estímulo que nosotros recibimos, esa información se convierte en un estímulo eléctrico
que va a viajar de una neurona a otra hasta llegar hasta el cerebro y que se puede interpretar. Entonces, si tomamos en cuenta que funciona con electricidad y es como manejar cables, los cables siempre tienen que estar recubiertos para evitar ser dañados. Por eso es que tiene esa vaina de mielina. Y estas ramificaciones ayudan a una neurona y otra a comunicarse con muchas a la vez y mandar la información a muchas al mismo tiempo. ¿Cuál es la clasificación de las neuronas según su función? Podemos tener a neuronas que son sensoriales, motoras y las interneuronas. Las sensoriales se denominan también aferentes. Aferente hace referencia a que van a recibir estímulos o en este caso la información que proviene de ese estímulo y lo van a conducir al sistema nervioso central. Las interneuronas van a establecer una conexión entre las sensoriales y las motoras porque las neuronas motoras son eferentes. Entonces, estas van a enviar el mensaje de respuesta a ese estímulo. Ahora, la ramificación que pueda tener una neurona puede ser unipolar, como en el caso de neuronas sensoriales, puede ser multipolar, como en el caso de neuronas motoras, o puede ser también multipolar, como en el caso de las interneuronas. Lo importante es que entendamos cómo se transmite la información. Viendo ahora el segundo tipo de células que existen en el sistema nervioso, están las células gliales, que en realidad son mucho más numerosas que las células nerviosas, que las neuronas. En este caso, las células gliales se encuentran alrededor de todas las neuronas porque se encargan de protección. Y hay diferentes tipos de células gliales. Vamos a hablar de dos tipos. Unas que pertenecen al sistema nervioso central, que están aquí rodeadas por un recuadro en color rojizo, y otras que pertenecen al sistema nervioso periférico. Entonces, primero viendo las que pertenecen al sistema nervioso central, vamos a entrar a hablar sobre los astrocitos. Los astrocitos se encargan de proteger a las neuronas, ya que van a tener como función especial el intercambio de nutrientes y que eviten que existan sustancias tóxicas que lleguen a las neuronas. Entonces tienen la función de nutrirlas y protegerlas del daño tóxico. En cambio, las células de microglía se encargan de defender también a las neuronas, pero de otra forma, mediante un proceso que se llama fagocitosis. Y este proceso consiste en que cuando ven que algo potencialmente peligroso se está acercando a una neurona, se lo comen para eliminarlo. También vamos a hablar de las células ependimarias. Estas tienen una función muy importante, que es crear, secretar y hacer circular lo que nosotros conocemos como líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo tiene una función de amortiguación. En cambio, los oligodendrocitos van a ser los que van a producir la vaina de mielina que recubre a las neuronas, que habíamos hablado que básicamente es como aislar un cable que conduce electricidad, así que es muy importante. En cambio, si entramos al sistema nervioso periférico, las células satelitales van a tener una función similar a los astrocitos, pero esta vez en el sistema nervioso periférico. Y esta función era el intercambio de nutrientes. En cambio, las células de Schwann son iguales a los oligodendrocitos, es decir, que van a producir una vaina de mielina. Bien, ¿cómo se comunican en sí las neuronas? Habíamos visto que es a través de estas ramificaciones que son dendritas, ¿verdad? Que hacen conexión una con la otra. Siempre hay una neurona que está enviando el mensaje y otra que la está recibiendo. Cuando dos se conectan se llama sinapsis. Para entender esto, tenemos que pensar que nuestro cuerpo es como una batería. Tenemos lados positivos y tenemos lados negativos y que están separados por pequeñas barreras. Esa barrera es la membrana celular. Cada célula de nuestro cuerpo tiene una membrana celular que regula todo lo que entra y lo que sale. Tenemos siempre entonces el interior de la célula y el exterior de la célula. Pueden tener cargas positivas y negativas. Cuando una neurona, por ejemplo, está en reposo, es decir, que no está trabajando,
su interior es negativo y el exterior de la célula es positivo. Y la diferencia entre estas cargas es lo que determina que nosotros activemos un mecanismo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de lo que es la sinapsis en sí, vamos a entender a la sinapsis como la transmisión de un potencial de acción. Habíamos dicho que una neurona que está en reposo es negativa. Luego sucede un estímulo, entonces van a ingresar por este cambio, por ejemplo, sodio, iones de sodio, que van a provocar una diferencia de cargas y van a hacer que esta diferencia de cargas sea positiva. Entonces, esa diferencia de cargas va a hacer que se conduzca un impulso nervioso de una neurona a otra, porque se va a polarizar. Cuando decimos que se va a polarizar es que se vuelve positiva y después va a volver a repolarizarse, va a volver a tener esa carga negativa. Entonces, de una neurona a otra sucede la sinapsis, que es el intercambio de potencial de acción. Hay dos tipos de sinapsis. Una es la química y otra es la eléctrica. Viendo un poco más de cerca esto, en el caso de una sinapsis eléctrica, vamos a tener una conexión directa entre una neurona y otra a través de estos canales. Este tipo de sinapsis solo se da en casos en los que la transmisión de la información tiene que ser rápida, inmediata. En cambio, cuando tenemos unos mensajes que pueden ir un poco más lento, vamos a tener una sinapsis química. Y esta es a través de vesículas. Estas vesículas son como sacos que contienen neurotransmisores. Neuro viene de nervioso, ¿verdad? Y transmisor viene de algo que va a ir de un lugar a otro. Entonces, en este caso tenemos que hablar de que existen neurotransmisores que van a provocar que el potencial de acción cambie. Y estos tipos de neurotransmisores pueden ser excitatorios o pueden ser inhibitorios. Si algo es excitatorio en este caso, lo que va a hacer es provocar que suba, en este caso, el potencial de acción. En cambio, si algo es inhibitorio, va a hacer que baje el potencial de acción. Entonces, si observamos una sinapsis química, las vesículas van a explotar, en este caso liberando a esos neurotransmisores que luego van a encontrar su puerta de entrada para enviar un mensaje que sea excitatorio o que sea inhibitorio. Bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de neurotransmisores que son excitatorios? Tenemos a la adrenalina, acetilcolina, noradrenalina, glutamina y las endorfinas. En cambio, los que son inhibitorios son la serotonina, dopamina y GABA. Hablando un poco más de la adrenalina y noradrenalina, son las que nuestro cuerpo va a producir cuando estamos en situaciones de estrés, por ejemplo, pero también son neurotransmisores que se van a producir cuando necesitamos estar en un estado de alerta, ya sea por algo negativo, como en este caso un peligro inminente, un asalto, por ejemplo, o sea algo positivo, como cuando estamos compitiendo en algún deporte, especialmente los deportes extremos, ¿no? Y este neurotransmisor va a hacer que en este caso, nuestra presión arterial incremente, nuestra respiración también, nuestras pupilas se dilaten, básicamente activa el cuerpo, ¿no? En cambio, la noradrenalina está más relacionada a cuando uno tiene estos sentimientos de depresión y ansiedad. Entonces, afecta tu comportamiento, pero también en situaciones positivas, como cuando estás motivado, en la sensación de recompensa, está muy relacionada con el aprendizaje y la memoria. El glutamato es otro neurotransmisor bien interesante, porque en este caso va a tener funciones muy importantes a nivel del aprendizaje, a nivel de los mecanismos motores, activación del cuerpo, pero si se secreta en exceso puede ser muy tóxico. Entonces va a provocar enfermedades como epilepsias, derrame cerebral, etcétera, ¿no?
Así que hay que tener cuidado con el glutamato. La acetilcolina es otro neurotransmisor que está relacionado también con la memoria, con el aprendizaje y con la actividad física. La acetilcolina funciona como un mediador, además del sistema nervioso en sí. La dopamina, por otro lado, es uno de los neurotransmisores más conocidos. En realidad, tal vez no es conocido como neurotransmisor, sino más como una droga, ¿verdad? Y esto es porque la dopamina es un neurotransmisor que está muy relacionado con las conductas adictivas, ya que provoca una sensación de placer muy intensa y se secreta especialmente cuando nosotros hacemos ciertos movimientos musculares que nos producen placer. Nos ayuda también con el proceso de la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones, ¿no? Ahora, la dopamina tiene que entenderse como un regulador de emociones y de atención porque te hace sentir increíble. Las endorfinas también son neurotransmisores interesantes y conocidos porque están relacionados con las sensaciones de placer y euforia. Entonces, nos ayudan porque reducen la sensación de dolor, retardan el envejecimiento, producen un mejor funcionamiento del sistema inmune. Las endorfinas se secretan cuando estamos en situaciones donde nos sentimos felices, seguros, ¿verdad? O algunas comidas pueden producir ese efecto incluso. La serotonina es otro neurotransmisor muy importante, porque en este caso va a trabajar en conjunto con otros dos neurotransmisores que son la dopamina y la noradrenalina, para tener funciones importantes como determinar nuestros ciclos de sueño, también equilibra el deseo sexual, regula el apetito y junto con la melatonina va a regular el sueño. Por eso cuando es de noche, por ejemplo, nosotros tenemos bueno, sentimos que el cuerpo se adormece un poco y que entra en un estado de relajación. Es precisamente por la que la serotonina está actuando. Y podemos perturbar este proceso si estamos sometidos a la luz de las pantallas azules. Por eso nunca se recomienda ver tu celular antes de dormir, tu tablet, ni nada de eso, ¿no? Porque estarías interrumpiendo el ciclo que tiene que cumplir la serotonina en tu cuerpo. La serotonina, entonces, se tiene que entender de nuevo como un neurotransmisor inhibitorio, que está relacionado con muchas funciones corporales. Y con esto habríamos terminado lo que es la fisiología y anatomía del sistema nervioso.